Científicos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6 Miguel Otón de Mendizábal, del Instituto Politécnico Nacional, son pioneros en el campo médico, porque crearon parches para regenerar piel por medio de desechos naturales. Han hecho de la salud algo sustentable. Pues la idea surgió por la necesidad que existe en la sociedad de que cuando una persona, por ejemplo, pacientes con diabetes, sufren alguna herida, esta se infecta demasiado rápido y pueden llegar a perder una extremidad. Y además de que los tratamientos existentes son demasiado costosos. Nosotros lo que hicimos es utilizar desechos de la pesca y estos desechos los convertimos en una membrana a través de un procedimiento de alcalinización y esterilización. Esta membrana, al estar en contacto con una herida, va a promover una mejor regeneración, además de tener características antifúngicas y bactericidas. Sirve para sanar cortaduras, quemaduras, heridas por presión e incluso ser un injerto de piel. Salvador Barajas, Abraham Gordillo y Fernanda Gómez utilizan aceite de caléndula, lactosuero, pectina cítrica y quitosano que lo extraen del esqueleto de los crustáceos. Conforme fue ocurriendo el proyecto, la investigación, encontramos materiales biocompatibles y biodegradables que podían formular un bioplástico que estimulara la regeneración del tejido. El fitocurita, como lo llaman sus creadores, es de fácil aplicación. La película viene cubierta dentro de un sobre de papel, se desprende de la protección para colocarse en la lesión y se rocea con agua. La piel comenzará a absorber la película para regenerar la piel. El proceso de producción depende de la cantidad de material. En una semana pueden producir cerca de 20 curitas. Los estudiantes esperan poder hacer más para ayudar a las personas que lo necesitan. Ahorita nos encontramos, como lo mencionó, en el proceso de la patente. En un futuro probablemente se comercialice, pero para eso primero necesitamos obtener la patente antes. El fitocurita, mencionan, es económico. De salir a la venta tendría un costo aproximado de 20 pesos en comparación a otros parches con la misma función que tienen un costo de 3,000 pesos, por lo que esperan tener la patente y la ayuda monetaria para producir más fitocuritas. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.